¿Ustedes se han parado a pensar algún día qué pecado es exactamente el que nos puede mandar al infierno? ¿A qué viene esa pregunta? La pregunta viene aquí. Estaba hablando una vez con un amigo, es arminiano, y estábamos hablando sobre el tema de si la salvación se perdía o no. Entonces yo le pregunté y le pedí que me dejara hacerle algunas preguntas. Al final llegamos prácticamente al mismo punto. Y las preguntas fueron las siguientes. Yo le dije, mira, si la salvación se pierde, yo quiero que me expliques cómo se pierde. La respuesta que me dio fue evidente. La salvación se pierde si pecas. Si estás pecando, entonces te vas al infierno y pierdes la salvación. La pregunta que yo le dije es, ¿tú no pecas? Y él se quedó mirándome y me dijo, sí, claro, peco, como todo el mundo. Y le digo, ¿entonces todo el mundo pierde su salvación? Entonces él se puso nervioso y me dijo, bueno, yo peco, pero me arrepiento. Le digo, yo también. Pero entonces el pecado no nos manda al infierno, el pecado no nos hace perder la salvación. Y él me dijo, sí, si no te da tiempo de arrepentirte, sí. Le digo, pero esas cosas son ridículas. Él se fue haciendo un lío y no tenía sentido. Al final me acabó diciendo que ya no era pecar, que era apartarse de la iglesia. Y le dije, entonces la iglesia salva. Entonces se puso más nervioso y me dijo, no, eso es practicar el pecado. Y digo, ya, pero estoy de acuerdo. Y no sé, y practicar el pecado no es que haga que perdamos la salvación, es que practicar el pecado, dice la Biblia, que es del diablo el que lo practica, y entonces es que nunca fue salvo. Al final se quedó más o menos sin respuesta, sin nada que decir, porque la evidencia es la siguiente. La Biblia dice que el que dice que no peca miente y llama a Dios mentiroso, porque todo el mundo peca. La diferencia entre el salvo y el no salvo no es que no pecamos. La diferencia entre el salvo y el no salvo es que el no salvo peca y peca continuamente y practica el pecado y no siente pesar por ello. Sin embargo, yo peco, yo a veces me equivoco y me equivoco más de lo que me gustaría, pero lucho contra eso. Me siento sucio, me siento mal, me siento miserable, busco a Dios en arrepentimiento, hago lo imposible, me esfuerzo con todo lo que puedo para intentar luchar contra mis debilidades, para intentar enfrentar mis tentaciones, para intentar no fallar a Dios, pero aún así a veces sucumbo, a veces me equivoco, a veces tropiezo. Pero la prueba de que he nacido de nuevo, la prueba de que soy salvo, es cómo me siento cuando peco. ¿Por qué me siento miserable? Entonces, ¿qué pecado nos manda al infierno? Ninguno, si Jesús ya pagó por ellos. Si no nos arrepentimos, si no hemos creído el Evangelio, cualquier pecado nos manda al infierno. Porque la Biblia dice que el que incumple uno ya se ha hecho incumplidor de toda la ley. Entonces la pregunta es, si Jesús ya pagó por mis pecados, pagó por los pasados, por los presentes y por los futuros, ahora ningún pecado me manda al infierno porque Jesús ya pagó por todos ellos. Sin embargo, no voy a dejar que el pecado reine en mi vida. Y la prueba de que Dios reina en mí es que el pecado ya no es mi rey, ya no soy esclavo del pecado. Y eso es lo que la Biblia enseña. Ahora soy nueva criatura. Me voy a equivocar, pero eso me va a hacer sufrir, me va a hacer llorar y voy a volver arrepentido con confianza ante el trono de la gracia, a pedir perdón y recibiré perdón seguro. Así que mire su vida. ¿Sabe usted que se equivoca? ¿Sabe usted que peca? No le diga a la gente que cuando se equivocan se arrepienten corriendo porque si Jesús viene en el momento se irán al infierno. No, puede venir ahora. Y quizá todavía no se ha arrepentido de algo que hizo hoy. Pero si es hijo de Dios se irá con él a la gloria. Y será salvo porque la salvación es eterna. Es un regalo que se nos da y ya nunca se nos quita. Así que vivamos con confianza, luchemos contra el pecado, crezcamos en santidad y hagámoslo todo para la gloria de Dios.